Ya Fernando, ya está la transmisión arriba para que recuperes la anfitrionía. Ya Fernando, ya está la transmisión arriba para que recuperes. Ya. Vamos a esperar unos minutos, como siempre, porque la cita era a las 7:30. Esperar unos 3 minutos, Fernando. Sí, claro. Ya, buenísimo. Hola a todos, buenas tardes, espero hayan tenido un buen inicio de semana. Hola Mauricio, gracias, lo mismo para ti. Que sea una excelente Todo- semana, pues. Buenas tardes, don Fernando. ¿Cómo está don Iván ahí? Don Carlos, don Mauricio, los fieles. Lorena, Patricia, Nicolás, Javier, Alejandro, Cristian, Joana. Don Fernando, ¿se me escucha bien y se me ve o no? Porque estoy transmitiendo de un... Se le Tengo escucha y se le ve. Con su ya, gorrito ahí, todo bien. mi- todo bien. Perfecto, muy bien. Sí, se ve bien ahí. Hola Pamela, hola Diana, hola Miguel Ángel, Don iPhone, Don Ruth Ay y Si me, Lucía. si me permiten, un saludo a Punta Arenas, mi tierra natal de toda mi familia, y a los integrantes de la zona. Por supuesto, este es el momento de los saludos. Ahí también ahí está Patricia desde Punta Arenas también. Tiene ahí una coterránea. Un Y gran Maris abrazo. de Punta Arenas. También Y Diana de Marisol. Punta Arenas. Buena, buena. Mucho viento. Frío, mucho frío. Estamos con grados bajo cero. Ay, ay, ay. Heladito por esa zona. Sí, pero bien, nos mantiene jóvenes. Y la piel tersa. Fernando, ¿se ve la pantalla o no? No sé qué estoy haciendo Sí, acá. la pantalla se ve bien. Perdón, pero lo que estoy compartiendo, ¿se Sí, ve? pues, Ay, ay, ay. a eso me refería. La otra Vale. historia. Vamos a ver cómo Eh, la cuenta. a ver cómo la cuentan, ¿cierto? Ya. Ya, Fernando, empiece nomás. Perfecto, perfecto. Voy a servirme el cafecito para que me acompañe. Ya, Ok. Bueno, hola a todos, bienvenidos. A los fieles, a los que están llegando, los que van a llegar, los que están en la transmisión y los que van a ver después la charla. A ver, la idea sí, Pamela, después la vamos bueno, está online por YouTube y después se va a ir, se puede ver obviamente en cualquier momento, porque queda arriba. Ya, ya. Entonces, ¿cuál es la idea de poder mostrar o hacer este ciclo? Porque van a ser dos charlas, ya. Esto a raíz del programa que estuvo Johannes con Muchati. Me imagino que todos lo vimos y los que no lo han visto han tenido obviamente la posibilidad de ver algunos videos que andan circulando. Yo les sugiero a todos que vean la entrevista completa porque la verdad es que hay bastantes cuñas que están sacadas fuera de contexto. Y en función de eso, la idea es que podamos revisar de manera breve todo el proceso que fue llevando
a este pronunciamiento militar que fue solicitado, ¿cierto?, por todos los partidos políticos, instituciones de la época y la gran mayoría de chilenos. Ahora, la idea de esta charla nació desde una de las participantes de la academia, la señora Jessica Bellinger. Ella me comentó que a raíz de lo que ella estaba viendo, que era necesario conversar el tema, exponerlo primero que todo y a fin de que entre todos llegáramos a un argumento en común para poder discutirlo en nuestro día a día, comentarlo y tener obviamente como se dice en buen chileno, la película clara, básicamente. Entonces, ideal que al término de esta exposición, los que vayan tomando la palabra puedan ir, ¿cierto?, comentando o agregando cosas o articulando entre todos ahí cómo realmente ocurrieron los hechos. La idea es que si tienen cosas que aportar, bienvenido sea, porque poner todo en un par de láminas no es sencillo, ¿ya? Ahora, como les comento, la charla va a tener esto se va a dividir en dos charlas. El nombre completo del ciclo se llama La otra historia, el verdadero golpe que fue antes de 1973. ¿Por qué? Porque lo que nadie enseña es cómo hubo un proceso de infiltración social y que buscó finalmente abolir a Chile como nación, que es un proceso que se está repitiendo cíclicamente, casualmente, ¿cierto?, después de 50 años. Entonces, la primera se va a llamar los intentos socialistas de tomarse Chile parlamentarismo, porque los primeros intentos comenzaron por ahí, pero sí vamos a partir desde 1900 en adelante. Y la segunda charla vamos a ver ya los sucesos del 70, del 73, que la charla se va a llamar la guerra revolucionaria y el contragolpe nacional. Bien, de esta manera comenzamos a desmantelar el relato que nos ha impuesto, ¿cierto?, un sector nos atrevemos a decir globalista, porque esto no solamente nace desde nuestra nación, sino que nace también desde afuera. Entonces, los intentos socialistas de tomarse Chile antes del 70, un siglo de infiltración, violencia y manipulación revolucionaria en nombre del pueblo. La imagen, como verán, es bastante decidora, habla por sí misma, cómo la familia y nuestra nación se ve enfrentada ante una horda bastante revolucionaria. Entonces, primero que todo, este proceso no es un accidente. Como bien está titulado acá, es un proceso. Fue un proceso. Y el ascenso de Salvador Allende finalmente al poder en 1970 no fue una anomalía histórica, no fue una expresión democrática aislada. De hecho, él no asume con mayoría, todos lo sabemos. Fue la culminación táctica de una larga estrategia revolucionaria que se desplegó por el socialismo internacional en todo el continente y se adaptó a la realidad chilena por generaciones de cuadros ideológicos, por activistas, por partidos, por sindicatos, por intelectuales y agitadores. Bien, importante acá porque hay varias personas que pidieron estos hechos. Porque la izquierda no apareció entonces de la nada, pues. Chile fue uno de los países que más tempranamente fue visto infiltrado por el socialismo moderno en Hispanoamérica. Y desde comienzos del siglo XX, los movimientos marxistas-leninistas, los anarquistas, comunistas y socialistas buscaron convertir el país en una plataforma de ruptura, una ruptura civilizatoria. Lo intentaron todo: revueltas violentas, penetración gremial, conquista del aparato educativo, creación de partidos obreros, alianzas electorales, sabotajes, insurrecciones armadas entre medio y manipulación cultural, que es lo que más se ve al día de hoy. Y cada intento fue parte de un plan mayor: sustituir el orden nacional y cristiano por un régimen materialista, ateo, igualitario y totalitario. La historia de Chile entonces está marcada por una constante: la resistencia de nuestra nación frente a un intento de abolirla desde adentro. Eso es muy, muy heroico por parte de todos los chilenos que estamos, ¿cierto?, atentos y de cierta manera no dispuestos a que se nos destruya nuestro país amado, nuestro Chile. Entonces, el origen.
como les digo, esto partió antes, ya en el periodo parlamentario, ya en 1890 más o menos en adelante, hubo algunas medidas que se fueron tomando en este estado liberal que ocurrió en ese momento, con ciertas medidas que de cierta forma apuntaban a lo mismo que estamos apuntando el día de hoy, el estado mínimo, ¿cierto? Y un libre mercado, entre otras cosas. Pero eh, hubo mucha postergación, entre comillas, en eso hay un gran consenso con respecto a ciertas medidas sociales y sobre todo la explotación del salitre tuvo un efecto bastante fuerte en respecto a cómo vivían los obreros de la época. Entonces hay dos relatos por ahí. El relato de que se funcionaba muy bien con este tema de las fichas, ¿cierto? Y que estos grandes conglomerados mineros que tenían de todo, pero al mismo tiempo hay un relato de que existía una facción o una parte de las personas o los trabajadores que estaban en malas condiciones. Entonces, ahí la historia es importante. Los historiadores que tenemos actualmente sería muy útil que pudiesen revisar todo esto, puesto que ya hay un relato instalado. O sea, yo cuando estuve en el colegio, la versión que a mí se me entregó fue constantemente que hubo un proceso de represión prácticamente contra el obrero, que se le explotaba y etcétera. Entonces, dentro de lo que uno puede investigar, el relato se ve ciertamente sesgado, pero por ahí aparecen ciertos historiadores que muestran otra visión. Entonces, yo ahí lo dejo en el aire, a ver si alguien recoge esa pelota de los historiadores que puedan estar mirando acá y poder comenzar a revisar este proceso. Bien, entonces, el ingreso de la idea socialista fue con los inmigrantes europeos y con los masones chilenos. Eso, como les digo, comenzó antes del periodo parlamentario, pero todavía no tengo el rastro ni las evidencias para poder mostrarlo, como si las hay a partir de 1900 en adelante. Entonces, a comienzos del siglo XX, Chile vivía un proceso de consolidación republicana. Y sin embargo, intelectuales formados en Francia, Alemania, Argentina comenzaron a importar las ideas del socialismo utópico y del anarquismo europeo. Entonces, el país recibió, además de inmigrantes europeos eh, con formación ideológica en lucha de clase. Esa fue la inmigración que comenzó a llegar en este periodo de 1900. Y junto a ello, la incipiente, y no tan incipiente, porque recordemos que la masonería chilena está infiltrada en el país desde el origen de nuestra nación. Pero en esta época ya era muy influente en política y educación. Entonces, este conglomerado de poder sirvió de puente ideológico entre la República Liberal y la subversión socialista. Entonces, ahí hubo una síntesis más o menos artificial. Entonces, en este contexto, en 1912, yo no tengo el rastro si Luis Emilio Recabarren habrá tenido vínculos con ciertas entidades de poder, pero sí a partir de ideas extranjeras funda el Partido Obrero Socialista, el que en 1922 se convirtió en el Partido Comunista de Chile, con un ingreso directo a la Internacional Comunista dirigida por Moscú. Y desde ese momento Chile quedó oficialmente vinculado a la estrategia del comunismo internacional hasta el día de hoy. No olvidemos que hoy, en el Congreso de 2025, la hoja de ruta del Partido Comunista fue declarar que la democracia actual es el camino al socialismo. Entonces ellos están planteando ya un cambio. No se pretende mantener el modelo de democracia actual. Es un camino para el socialismo. Entonces, Recabarren no fue un simple político, fue un revolucionario ideológico, estuvo influenciado por Marx, por Lenin, por Bakunin, y diseñó una red de prensa obrera, células clandestinas, círculos de formación ideológica y un discurso centrado en el odio de clases y la destrucción de la estructura burguesa del país. Entonces el Partido Comunista de Chile comenzó a reclutar militantes en sindicatos, en los portuarios, en los mineros, los ferroviarios, ya militantes, y fue preparando el terreno para futuros enfrentamientos. ¿Y cuál era el objetivo? Una revolución socialista por una vía insurreccional. Recordemos que el modelo marxista
explicado en Das Kapital, en el Capital, plantea constantemente la lucha, perdón, entre el proletariado y la burguesía. Acuérdense que hay una división entre estos dos aspectos y el método de implementación del marxismo o socialismo va a ser siempre la lucha y eventualmente la lucha armada. Entonces, en este periodo ya existían vínculos con agentes soviéticos y se comenzaba a forjar la narrativa de la burguesía como un enemigo histórico. Las primeras insurrecciones y la construcción del mito obrero, esto fue en el año 1920, 1938 más o menos, en que hubo agitación, huelga y masacres como instrumentos revolucionarios. Entonces, durante las décadas de 1920 y 1930, los comunistas chilenos usaron las huelgas como una forma de desestabilizar el orden. La masacre de Santa María de Iquique y las huelgas de los portuarios, mineros y ferroviarios fueron reapropiadas por la izquierda. Esto es muy normal en el método socialista. Fueron reapropiadas entonces estas huelgas y estas masacres como símbolos revolucionarios. Y aunque muchas veces fueron provocadas desde dentro por sus propios agitadores para generar mártires. Cada huelga era seguida de una campaña de propaganda. Se construía el mito del proletariado reprimido por el Estado burgués. Y así se legitimaba el uso de la violencia como medio para una revolución justiciera. En 1932 fue, digamos, el ensayo de golpe marxista. El caso más flagrante fue la República Socialista de Chile, que duró del 4 al 16 de junio de 1932, 12 días. Fue un intento de golpe de Estado ideológico disfrazado de junta cívico-militar. El coronel Marmaduke Grove, con apoyo de sectores socialistas y radicales, instauró un régimen efímero que disolvió el Congreso. Prometió repartir la riqueza y suprimir el capitalismo, pero nunca se explicó cómo. Esto fue pura propaganda, pura habladuría. No había nada teórico que sustentara esto. Y aunque duró solo 12 días, sentó un precedente. La izquierda estaba dispuesta a romper la institucionalidad en nombre de la utopía. Después vino la etapa de infiltración cultural y política, esto entre los años 40 y 65. ¿Cuál fue la estrategia? La gramsciana, penetrar la cultura y no solo las fábricas. A partir de los años 40, la izquierda cambia de estrategia. En vez de apostar exclusivamente por la revolución armada, implica aplicar la tesis de Antonio Gramsci, conquistar el sentido común cultural, dominar el lenguaje, controlar la educación, la prensa y la moral pública. Eso se mantiene hasta el día de hoy y la verdad es que ha dado bastantes efectos negativos para nosotros y positivos para el socialismo. Los sindicatos docentes ya en esa época y universitarios fueron penetrados. Se multiplicaron las revistas progresistas, los círculos de educación popular, los grupos estudiantiles revolucionarios, las radios de izquierda y los curas obreros. El mensaje era sutil, por debajo. La justicia social se opone al orden tradicional. Por eso el concepto de justicia social a algunos les suena tan quisquilloso y con razón. Entonces, también tuvimos el Frente de Acción Popular, el FRAP, y la unificación del bloque marxista. En 1956 se forma el FRAP, que une al Partido Socialista, al Comunista y otros grupos menores bajo una misma bandera electoral. Y desde ese momento la izquierda entendió que podía usar el juego democrático para suplantar el régimen desde dentro. Es cuando Salvador Allende entonces se convierte en candidato presidencial del FRAP, desde el 52 hasta el 70, compitiendo en todas las elecciones como una figura emblemática del socialismo. Entonces, durante estos años, se forman generaciones enteras de dirigentes políticos, profesores y artistas bajo consigna socialista. Se infiltra el aparato estatal, el judicial y el educativo. La izquierda promueve la reforma agraria, la nacionalización del cobre y la lucha antiimperialista como caballos de Troya, ¿cierto? Todos sabemos lo que quiere significar ese concepto. Finalmente, viene la Guerra Revolucionaria del MIR, que esto abarca el periodo de 65 a 73 más o menos, y el MIR como un núcleo de la subversión insurreccional.
En 1965 entonces nace el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, fundado por estudiantes y activistas maoístas, trotskistas y castristas. No buscaban participar en elecciones. Su objetivo era organizar una guerra de guerrillas en Chile al estilo cubano, que le había dado éxito allá. El MIR operaba con células clandestinas, formación militar, adoctrinamiento ideológico y apoyo cubano. Y su lema era claro: crear dos, tres, muchos Vietnam. El MIR ejecutó atentados, secuestros, robos a mano armada, sabotajes, asesinatos selectivos y penetración de universidades. Fue el germen de la violencia que estallaría en el periodo de Allende. Su influencia en los años previos fue decisiva para radicalizar a la izquierda universitaria y convertir la lucha política en la lucha armada. La revolución ya estaba en marcha entonces antes del 70. Antes de que Allende ganara en 1970, ya existían campos de entrenamiento en Cuba, estructuras armadas, propaganda revolucionaria masiva, redes culturales subversivas y alianzas internacionales con grupos terroristas. El poder judicial estaba infiltrado, la iglesia estaba dividida y las universidades eran centros de agitación marxista. La llegada de Allende entonces no fue el inicio, fue la formalización institucional de una revolución que ya estaba en marcha. Fue el paso final de una cadena de infiltraciones, de conspiraciones, de ensayos y tácticas combinadas que se desplegaron durante más de 60 años. Entonces Allende no fue la consecuencia, perdón, no fue la causa, fue una consecuencia. Porque la historia de Chile demuestra que la revolución socialista se intentó tomar el país por múltiples vías antes de 1970, con armas, con urnas, con huelgas, con libros, con universidades y con propaganda. La izquierda nunca quiso construir la nación, quiso reemplazarla por un orden nuevo, sin herencia, sin Dios, sin libertad verdadera. Entonces el 11 de septiembre de 1973 no fue un acto de irrupción, fue la respuesta inevitable a un proceso de captura que se había iniciado décadas antes. Y defender a Chile en ese momento no fue dictatorial, fue un acto de supervivencia. Y quien no conoce esta historia no entiende el presente, porque el proyecto socialista sigue vigente, con nuevos ropajes, pero con la misma meta: aniquilar la nación para reemplazarla por una distopía globalista igualitarista. Voy a dejar acá las referencias para que quien quiera investigar. Hay bastante documentación al respecto. Aquí está un resumen, ¿ya? Y con esto concluyo la breve exposición para que quien quiera tomar la palabra y también dar su punto de vista y entre todos poder desmantelar el relato de la izquierda. Muchas gracias, Fernando. Muy buena tu presentación. Mis felicitaciones por tu trabajo y ofrezco la palabra a los oradores o a los militantes que quieran hacer alguna acotación a lo expresado. Tenemos harto tiempo todavía. Estuvo muy buena la conferencia, precisa, concisa y felicito a Fernando de nuevo. Ofrezco la palabra. Es el momento de animarse porque tenemos que desmantelar el relato de la izquierda. Ya hay mucha información que hoy día se puede investigar al respecto y hay temas importantes entre medio, por ejemplo, como fue el caso de los años 30, como ya ahí se hizo uno de los primeros intentos y con éxito de golpe de Estado por este general de aviación Marmaduke. Mauricio quiere pedir la palabra a Fernando. Sí, adelante, Mauricio. Fernando, oye, ¿tú tienes algo de información respecto de los muertos que hubo durante la UP? 500 y algo creo que fueron, en revueltas en el campo, etcétera. Mira, yo información así directa no la tengo porque todavía no la he investigado, pero para la otra charla voy a llegar con esos números, Mauricio, porque hay información de todos lados, ya, o sea, el espectro socialista la reduce y la información que salió después del gobierno militar fue, yo diría que más de 500, o sea, solo carabineros había más de 100.
No sé si a lo mejor alguien que estuvo ahí en la época nos pudiera ayudar con esa respuesta. Porque disculpa, porque sería interesante que cada uno, ante el dato de los miles de muertos que dejó la dictadura, pudiese rebatir con ese otro dato. Porque no hay información oficial, o sea, hay como rumores. Yo digo, he leído que son cerca de 500 y tantos, pero no, no hay como informe oficial al respecto. Mira, información hay. Lo que pasa es que yo tengo un número aquí en la cabeza, pero necesito confirmarlo con varias fuentes más, que es como por lo general voy construyendo las charlas. Ahora me parece que don Alberto y don Iván quieren aportar al respecto. Fernando, ahí para que moderes. Adelante, Alberto, después Iván. Eh, Disculpen, estoy completamente resfriado, así que voy a hacer una sola intervención. Eh, Hallo excelente la exposición y nos tiene que estar claro que esta es una información solamente para nosotros, porque a un izquierdoso de extrema izquierda o algo así no lo vamos a convencer nunca. Es decir, nosotros tenemos que saber las bases, pero si no, no pensemos que con esto vamos a conseguir cambiar, digamos, la religión de ellos. Solamente eso. Muy Totalmente de acuerdo, cierto, don Alberto. muy cierto lo que dice don Alberto. Y respecto de la pregunta que hizo el doctor Chamorro, que es muy atingente, yo creo que hay que diferenciar lo que pasó antes del pronunciamiento militar y después del pronunciamiento militar, o lo que corresponde, algunos le pueden llamar dictadura, que a mí en lo personal no me molesta, o estado de excepción. La diferencia está en que sí hubo enfrentamientos entre el gobierno restaurador o de liberación nacional con grupos extremistas. Entonces, la primera información que se tenía con la Comisión Rettig, que se formó en el primer gobierno de Elwin, hablaba en total de unos 2.300 personas detenidas, desaparecidas, muertos, etcétera. Ahora van, no sé, 40.000, 50.000 y 100.000 si quieren. Pero en todo caso, creo que lo que preguntó Mauricio es muy atingente y también la responsabilidad de Fernando de buscar mayor información porque efectivamente eh, hay mucha información. La historia se cuenta un mismo hecho de acuerdo al prisma del historiador o de la ideología de la persona que quiere transmitir una idea. Así es que ojalá que Fernando pueda traer ese dato a la próxima clase. Voy a dar la palabra a don Iván Mimica, el doctor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Don Fernando Rodríguez iba en su línea. Para la gente más joven, el informe RETIC muestra un poco la realidad que se vivió, ¿no es cierto?, bajo el informe RETIC, de los muertos acaecidos en el año, en el 11 del 11 de septiembre en adelante. Eh, las cifras varían del punto de vista que tenga cada uno, pero el informe RETIC creo que abarca 25.000. Por favor, si usted se puede argumentar al respecto. No, a lo mejor tienes razón tú, doctor, que pueden ser 25.000. Los datos que yo tengo del primer informe no pasaban alrededor de los 2.500, 2.300 y tanto. Pero sí El hay que informe, entender que sí. estábamos en un estado de excepción, de guerra interna, que por lo demás no se tenían registros de los hechos que ocurrieron. A diferencia de lo que ocurría antes del 11 de septiembre de 1973. Pero a lo mejor tiene usted razón de que son más del número que yo dije. Bueno, antes de darle la palabra a don Mauricio y después a la señora Jessica, o a Jessica, em,
yo lo que he logrado investigar y recabar, pero necesito confirmarlo, habla de un número mucho menor. Ya, estamos hablando incluso hasta de 3.000, que es lo que estaría ya documentado y oficializado. Entonces son cifras que obviamente la izquierda no las va a procesar de buena manera, pero va en la misma línea de Johannes, que está proponiendo fehacientemente en el Congreso poder revisar las osamentas que están en el servicio médico legal, puesto que allí hay harto que revelar. Entonces, este es un tema delicado, pero al parecer hay un relato demasiado inflado, que algo que es un método que se viene utilizando por décadas de parte del socialismo. Ya. Don Mauricio, Mauricio, adelante, Mauricio. Muchas gracias, buenas noches. Le cedo primero la palabra a Jessica para que yo pueda exponer primero las damas. Ah, bueno, adelante, Jessica. Jessica, se ¿estás cayó. muteada, Jessica? Ya, ahí Ahí sí. disculpen. Gracias, Mauricio. Excelente presentación, Fernando, como siempre. La verdad que yo creo que esto es tremendamente relevante después de lo que escuchamos decir a Johannes. Nosotros tenemos que aprender primero, conocer bien la historia y saber argumentar y contraargumentar, porque la verdad es que aquí hay un aspecto que yo me imagino que Fernando lo va a tocar en la próxima sesión, que tiene que ver con la memoria colectiva, que en el fondo aquí nos han construido una memoria colectiva, nos han construido un solo relato, ¿ya? Y la memoria colectiva no es la suma de los recuerdos de los individuos, ¿ya? Es el conjunto de recuerdos de una comunidad que se va transmitiendo de generación en generación. Y eso es lo que hemos visto en Chile. En Chile hemos visto que hay jóvenes que no tienen, que heredaron de sus abuelos, de sus bisabuelos, historias que les han construido, que han sido construidas y aquí la izquierda ha sido muy eficiente y efectiva en construir un relato que nos tuvo, y hablo por mí misma, nos tuvo intimidado por mucho tiempo, haciéndonos sentir culpables. Yo vengo de una familia de izquierda, yo crecí viendo la foto Allende y las historias de la Unidad Popular en mi casa, fui adoctrinada por mi padre respecto de los ricos y con el tiempo yo voté hasta Lagos. De ahí cambié mis criterios y mis principios, pero hay mucha gente que no se da ese trabajo de examinar los hechos, entonces creo que nosotros tenemos un trabajo muy grande de estar ciertos en nuestro, obviamente que hay aspectos de lo que fueron las consecuencias que no avalamos y que no queremos y no nos gustaría, por supuesto, que se volvieran a repetir, pero aquí hay un contexto y que fue lo que trató de señalar Johannes, ¿no? Y que ha sido ha sido tergiversado y no hemos solamente recibido una parte de la historia. Entonces, a lo que quiero señalar es que esto es parte ya de la memoria colectiva de Chile. Los chilenos hemos escuchado este relato por generaciones y lo siguen escuchando los jóvenes y los centennials que están naciendo ya y especialmente es probable que ahora venga un proceso de repolarización. Si ahora estamos polarizados, vamos a estar más repolarizados. Entonces, es súper importante que entender que esta memoria la han construido, que la memoria colectiva se intenciona y se consolida a través de los recuerdos, las conmemoraciones, el Museo de la Memoria, y por eso es tan importante nosotros tener claro qué pasó, ser muy prudente y cautos también al expresarlo, pero me parece súper necesario aprender a argumentar y no quedarnos callados, ¿no? También a contraargumentar, porque la verdad es que, y lo hablo por una discusión que tuve ayer con un hijo que fue tremendamente doloroso para mí. Lamentablemente a él, su abuela estuvo detenida desaparecida por un tiempo, y su abuela le relató los hechos a mi hijo, entonces él tiene una carga emocional tremendamente grande. No puedo entender que yo apoye a Johannes Kaiser. Entonces,
Es súper importante nosotros examinar los hechos y tener, no es como una politiquería barata, sino tener claridad en los hechos para que podamos argumentarlos con conciencia, con prudencia, también respetando los recuerdos dolorosos de una parte de la población que efectivamente vivió estos hechos, ¿no? Eh, pero creo que tenemos la responsabilidad de ser valiente, pero ir con la verdad y tampoco entrar en polémica, porque cuando una persona está emocionalmente afectada, como fue el caso de mi hijo, es difícil, es muy difícil lograr transmitirle. Pero sí un relato, exponer los hechos con claridad, creo que esto que nos ha presentado Fernando hoy día nos va a ayudar mucho. Y ser valientes, la verdad es que estamos viendo un proceso muy complejo en Chile y ya creo que me he alargado demasiado, pero eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Tienes Chicos, razón, tú ¿puedo hay que decir tener algo? mucho Estoy con el respeto. teléfono y no tengo idea cómo levantar la mano en el teléfono. Después te doy la palabra, Jimena. Ya. Tienes razón tú que hay que tomarlo con mucho respeto porque hay dos bandos, desde luego. Y a esa gente no hay que tratar de convencerla, como dijo don Alberto Tzela, pero lo más importante no se trata a mi juicio, de convencer a las personas de nuestro punto de vista, sino que contar la realidad. Y antes de darle la palabra a don Mauricio, quiero decir que von Clausewitz definió el concepto de guerra, que me voy a permitir repetirlo. Se dice que el hecho social guerra es un hecho social y natural que constituye la vida de los pueblos cuando no puede conseguir por los medios pacíficos sus objetivos políticos. O como también se dijo más corto, es la política por otros medios. Lo grave de esta definición de este mariscal prusiano es que dice que es un hecho social, naturalmente, porque participan personas, que constituye la vida de los pueblos para conquistar, desde, desde las épocas del imperio persa, y como nos enseñó también Fernando Anzieta, de los sumerios en adelante, han ocupado las fuerzas militares. Y no hay guerra justa, no hay ni siquiera las guerras santas, todas son crueles, lamentablemente. El hombre, sabiendo que la paz es lo mejor, a veces actúa en forma violenta, incluso a nivel familiar. Entonces, hay que tener mucho respeto, como dice Jessica, por las otras personas que sí tuvieron hechos concretos, indesmentibles, que fueron tomados prisioneros, fusilados, etcétera. Adelante, don Mauricio. Muchas gracias, don Fernando. Cuando hablamos de violencia del año 73, si bien tenemos que ir a recuperar los números, creo que sería fundamental que don Fernando Anzieta pudiera recuperar el trozo de la historia del 73 sobre la reforma agraria, que fue el minuto donde se generó mayor cantidad de asesinatos, violaciones y golpes dentro del campo chileno. Ese es el punto de inflexión donde el ministro Toá de esa época reparte, efectivamente le reparte a los milicianos las armas para empezar esta masacre que ocurrió aquí en el campo. Y luego, bueno, curiosamente hay muchos hechos dentro de la reforma agraria de violencia. Y quisiera tomarme un minuto, don Fernando, si usted me lo permite. Quiero brevemente contar que a mis 16, 17 años, a mí yo pertenecí a la JJCC. Yo pertenecía a las Juventudes Comunistas. Claro, era muy fácil a esa edad porque uno es idealista, está en ese proceso, pero lo que quiero rescatar es que estando dentro de las Juventudes Comunistas,
a muchos de nosotros se nos ofrecía viajar a Cuba, ya estando dentro del gobierno militar, viajar a Cuba, a Nicaragua y otros centros de entrenamiento para ser terroristas, tal cual, terroristas. Y a mí el jefe de mi grupo, ¿no es cierto?, que son células, me dijo explícitamente, usted, porque cada uno tenía su apodo, usted Manzana, porque yo me llamaba Manzana en ese tiempo, en el tiempo de la Juventud Comunista, me dijo, no existe el dinero para llevarlo a un campo de entrenamiento, sino que usted va a ser entrenado por el adversario. Y ahí yo ingreso a mi servicio militar. Desde el punto que yo ingreso a mi servicio militar, me doy cuenta al poco andar cuál era el rol militar, cuál era el rol que tenía el militar en ese minuto. Y mi cambio fue tan rotundo de niño a hombre que obviamente desde ese minuto en adelante me di cuenta que el rol de un militar en conservar la paz dentro de nuestro país. Solo por el hecho de existir, la paz se mantiene dentro de nuestro territorio, ya sea por el riesgo de un adversario externo o interno. De ahí toda mi vida cambió, ¿no es cierto? Y obviamente logré comprender la realidad militar de esa época y desde ahí yo sigo siendo un pinochetista acérrimo porque yo vi el esfuerzo que se hizo en el gobierno militar para mantener a raya estos grupos subversivos, que si para tener buena memoria fue tan explosivo que nosotros como soldados, todos los soldados de esa época, me estoy refiriendo al año del sí y el no, todos nosotros fuimos entrenados como combatientes preparados para una guerra civil, guerra de guerrillas. Ese es el entrenamiento que todos los soldados tuvimos en el tiempo del sí y el no. ¿Por qué? Porque en Chile había un nivel de infiltración en el tiempo del sí y el no tan alto que hay gente que dice, ¿por qué Pinochet se mantuvo tanto tiempo en el poder? Porque dentro de nuestro país había un nivel de infiltración, estando mi general Pinochet como a cargo del país, había un nivel de infiltración subversivo tan alto que se tuvo que mantener en fila durante muchos años, durante muchos, muchos años. De hecho, es tanto así que el nivel de preparación del Partido Comunista fue tan exhaustivo en el tiempo de mi general Pinochet que infiltró el mismo ejército. Y un dato, solo para terminar, nosotros, que éramos 80 soldados dentro del cuartel donde yo habitaba, fuimos a votar al Liceo de Hombres en Antofagasta. Mi, eh, el curso donde nosotros fuimos a votar, el lugar físico, estábamos todos los 80. Cuando hubo el recuento de votos, solo 5 votos de ese curso, estábamos los 80 soldados, solo 5 fueron sí. O sea, mi persona y 4 personas más votamos sí. Ese era el nivel de infiltración que había en las Fuerzas Armadas para el sí y el no. Por tanto, pensar en esto, por favor, porque Chile ha sufrido y seguirá sufriendo si nosotros, los patriotas, y aquí me pongo en la camiseta del Nacional Libertario, si nosotros los patriotas no tenemos conciencia de que estos acéfalos lo único que buscan es lo que don Fernando acaba de pronunciar, la destrucción del orden institucional jurídico de nuestro país.
Eso es lo que buscan y van a seguir buscando a través del mártir, a través del Mesías socialista. Entonces nosotros tenemos que estar absolutamente preparados para poder responder el día de mañana cuando salgamos a volantear a la calle en campaña. La campaña empieza el 12. Tenemos que estar absolutamente preparados para poder responder a la altura de un nacional libertario con la estampa personal, con la moral personal y con la nobleza que nos debiese caracterizar como nacional libertario y poder responder con coherencia. Y este curso es muy valioso. Todos los cursos de Fernando han sido extremadamente valiosos porque vamos a tener argumentos para poder salir a la calle a volantear, por ejemplo, que va a ser una de nuestras tareas, ¿no es cierto? Entonces quería contar este testimonio para dar inicio, espero, Fernando, el tema de la reforma agraria, donde hubo la mayor masacre de obreros, perdón, de campesinos en Chile gracias al sistema comunista. Eso, buenas noches. Muchas gracias por tu intervención, pero sí, te quiero aclarar algo. El 12 de julio vamos a inscribir la precandidatura presidencial de Johannes Kaiser. El periodo de campaña todavía no empieza y empieza en rigor a finales de agosto. Sí podemos invitar a la gente a sumarse al partido, a hablar del partido, pero no de Kaiser presidente, aunque otros lo hagan, para no producirle problemas a nuestro presidente del partido. Antes de darle la palabra a Jimena, tenía levantada la mano, muchas gracias, eh, Caterín Guzmán, que después la bajó. No sé si Caterín quiere hablar y si no, Jimena Figueroa. Hola, Gracias. buenas noches. Bueno, yo también nací al lado de la política, entre más la izquierda porque se pronuncia bien. Por lo tanto, me gusta mucho la historia y estuve en Chacabuco el fin de semana. Y el señor que estaba ahí relatando, estaba con una foto de Allende y nos dijo que hubieron 1.800 personas dentro de Chacabuco. Y de las 1.800 personas no murió nadie, más que dos personas. Murió un soldado que como estaba con el fusil pasado, se quedó dormido y se afirmó y se le pasó la bala y murió joven. Y murió y se ahorcó una persona que era de la CUT, que era de Copiapó, que lo habían tomado detenido, porque lo habían pillado transportando armas de Carrizal Bajo. Esas fueron las únicas dos personas que que fallecieron dentro de los 1.800 personas que estuvieron adentro de Chacabuco. Eso quería relatarles lo que comentó el señor que estaba haciendo esta historia y haciendo este recorrido por el lugar donde tenía su foto del señor Allende. Eso quería comentarle, que no hubieron tortura, ni asesinato, ni nada de eso, de los 1.800 personas que estuvieron adentro. Eso quería comentarles. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Caterín, por tu testimonio y tu experiencia. Le voy a ofrecer la palabra a Jimena Figueroa. No sé si don Mauricio quiere acotar algo. Sí, esto es de una fibra muy, muy, muy importante para mí, como persona, como ser humano. Yo hice mi entrenamiento militar, ustedes saben que se llaman campañas. Mi campaña militar la hice en Chacabuco
y justamente conozco toda la historia de Chacabuco y estuve ahí, digamos, y de hecho estuve hace 2 semanas atrás en Chacabuco, fui de nuevo, conozco los guardias, todos, y qué curioso, Catherine, la coincidencia. Pero sí, efectivamente, no murió nadie excepto ha muerto más gente, murió más gente en Chacabuco por una peste que hubo cuando era salitrera, y posterior al año 73 hubo gente que se suicidaba en Chacabuco, porque el que no crea en fantasmas, ni en vampiros, ni en ninguna de estas cosas medias sobrenaturales, quédese una noche en Chacabuco y le explico que va a cambiar de opinión. Muchas gracias, Mauricio. Ofrezco la palabra a Jimena Figueroa. Muchas gracias. Oye, yo lamentablemente me perdí la primera parte de la presentación de Fernando, pero les quiero, a ver, de la información que yo manejo, de lo que decía el informe RATI, se habla efectivamente de 2.300 y fracción muertos, muertos durante los años que se consideran en ese informe, que por lo demás duró muchísimo tiempo, muchos años estuvieron trabajando en él y con fuentes de todos lados. Por lo tanto, no es un informe que haya hecho alguien y que uno pueda decir que en realidad cambia la historia. Lo que sí existía, un número de 20 y tantos mil, que no recuerdo en este momento, eran los, comillas, desaparecidos políticos de esa época. ¿Y por qué digo comillas? Porque ahí también existía una gran cantidad de personas que las familias dijeron que habían desaparecido y que después, a lo largo de los años, han ido apareciendo en distintos lugares del mundo. Yo no niego que pueda existir una gran cantidad de gente desaparecida. Tampoco niego que pueda haber algunos efectivamente que fueron desaparecidos durante el periodo del gobierno militar o posterior al pronunciamiento militar. Pero yo también hago mención a un dato bien específico que publicó y que se publicó en muchos diarios, que correspondía a declaraciones hechas por el presidente de esa época, que era Salvador Allende, y que él hablaba de esta guerra de guerrillas que se iba a llevar a cabo en Chile, donde planteaban que el brazo armado era la vía para establecer el comunismo en el país, y que si era necesario que muriera 1 millón de chilenos en el proceso, era una cantidad aceptable. A mí no se me olvida nunca esa cantidad, porque cuando tenemos por un lado a la extrema izquierda diciendo que matar a 1 millón de chilenos para lograr el objetivo es absolutamente razonable, y después pensamos en con certeza, menos de 1.400 muertos, a los que se puede sumar, insisto, una cantidad indeterminada. Pensemos en 25.000, sumémoslo con los 22, o sea, con los 2.000 que me fallecieron, llegamos a 27, 28.000 versus 1 millón, pensando en una contabilidad horrorosa. ¿Por qué? Porque lo que existió en esa época efectivamente fue una guerra de guerrillas. No fue una situación en la que los civiles estaban todos en sus casas y partieron y empezaron a sacar gente y a matar a mansalva, como sí ocurrió durante el gobierno de la UP, cuando se procedía a las tomas de las empresas en que los trabajadores o los dueños de las empresas no querían entregarlas y procedían a matarlos, a fusilarlos o a matar a algunos para que los demás desistieran. En relación al tema de la reforma agraria, mi familia fue una de las víctimas de esta reforma agraria. Gracias a Dios, mi bisabuela, que era la que estaba en esa época a cargo de la familia, porque mi bisabuelo ya había fallecido muchos años antes, optó por distribuir las tierras y entregárselas a los inquilinos. Por lo tanto, el porcentaje de tierras que fueron usurpados fue menor. Pero efectivamente, en Santa Juana, que es donde está este campo,
sí moría mucha gente de otros campos cuando procedieron a llegar con los decretos de usurpación y mataron a mucha gente. Ahora, mi tema fundamental, rescatando este planteamiento, esta invitación y esta exigencia que hace nuestro gran Johannes Kaiser, en relación a que se identifiquen estas osamentas. Estamos hablando de muchísimas cajas, muchísimas, más de 45 cajas con osamentas que permitirían, si nosotros pensáramos como personas de fe o seres humanos con algún grado de sensibilidad real por el tema del sufrimiento que enarbola la gente de izquierda de sus desaparecidos políticos, debieran ser los que estuvieran haciendo marchas para que estos cuerpos sean identificados, para que esas osamentas sean identificadas y esas familias finalmente puedan enterrar a sus seres queridos, a sus muertos. Y si no lo hacen, es exclusivamente por un tema de que nadie sabe quién va a ser el que está en esa lista, y en el momento en que salgan de esa lista dejan de ser desaparecidos. Y eso implicaría incluso que si coinciden esos muertos, esas personas que ahora figuran como desaparecidos, argumentos como ese son a los que mantienen a muchos de nuestros presos políticos en Punta Peuco y en Colina 2 detenidos. Al momento de aparecer, dejan de ser desaparecidos y ellos tendrían que ser liberados y reevaluar las penas por las que están cumpliendo injustamente cárcel hasta ahora. Por lo tanto, independientemente de que, como dije al comienzo, no podemos reducir lo que fue esa triste etapa de nuestra historia a una contabilidad espantosa, también es cierto que en el informe Rettig entiendo que no están considerados todas las víctimas y todas las bajas de nuestras Fuerzas Armadas. Sé que Carabineros está considerado, pero no tengo claro si las víctimas del Ejército, de la Marina y de las Fuerzas Aéreas, si es que hubo alguna baja, están considerados en ese informe. Lo desconozco. Pero sí tengo claro que la historia que cuenta la izquierda es una historia bien acomodaticia del dolor que vivió este pueblo que se llama Chile, desde el año 69 en adelante hasta el pronunciamiento militar. Independientemente de todas las bajas que pudo existir durante ese periodo, creo que nunca vamos a tener que, o sea, nunca debiéramos dejar de tener claro que los enfrentamientos que hubo, el ingreso de armas, todo lo que pasó durante el gobierno militar son la prueba fiel de que este gobierno militar, del que hablan tan terrible, nunca fue lo suficientemente enérgico o categórico o extremo como para dar muerte a tanta gente que efectivamente al seguir vivos mantuvieron su guerra incansable, mantuvieron un alimento constante en el corazón de muchos chilenos, alimentando el odio, alimentando el resentimiento, que es parte de lo que vemos ahora, que es parte de lo que vivimos ahora, en que no importa que esos osamentas estén ahí, no importa que la gente no sepa quiénes están ahí. Lo que importa es seguir adelante con esta performance del terror horrorosa que finalmente está contaminando nuevamente a las generaciones más jóvenes. Tenemos un punch de violencia en los liceos que es del terror. Están tratando de volver a revivir ese odio horroroso, esa acción terrorista constante como medio de lucha social, cuando en general la definición de terrorismo es justamente esa, usar la violencia para hacer prevalecer sus ideas. Por lo tanto, insisto, alguien dijo aquí, lo importante es que nos sensibilicemos
ante el dolor, efectivamente, ante el dolor de este país. Pero como ellos mismos dicen, no hay justicia sin verdad y no vamos a tener verdad en este país hasta que nosotros, la derecha de este país, los patriotas de este país, sepamos defender la historia y no guardemos silencio ante esta eh, deconstrucción histórica con la que han tratado de destruirnos durante tantas generaciones, porque ya van unas cuantas generaciones que siguen alimentándose del odio, a tal nivel que no he escuchado jamás a alguien de izquierda ir a pedir que esas osamentas sean identificadas. Y la razón es plata, plata y poder político, independiente de todo el tema de los exonerados y todas las demás cosas que se nos pueden ocurrir, pero hablamos de muerte. Cuando hablamos de muertos, siempre debiéramos recordar esas cajas que están con osamentas de muertos, que la izquierda ahí sí que no quiere hablar, ahí sí que no quiere reconocer y ahí sí que no quiere identificar. Esa era la observación que quería hacer. Así es. Gracias, Jimena. Fernanda, ¿quiere decir algo? No, no, solamente estaba escuchando a Jimena, contándole la razón. Ya. Creo que ya estamos Oye, llegando como al límite de la hora. No sé si tú quieres agregar algo, porque yo sí quiero dar una pequeña... es muy cortito. Voy a recomendar un libro del capitán de navío Adolfo Paul Latorre sobre procesos sobre violación de derechos humanos. Este es un libro muy crudo que muestra las inconstitucionalidades, las arbitrariedades y las ilegalidades que se han cometido en la justicia con respecto a los juicios contra los militares en el periodo desde 1973 hasta en adelante. Lo curioso de esto es que nunca ha sido eh, llevado a tribunales por decir verdades y es muy duro con la Corte Suprema, con las Cortes de Apelaciones y no miente. Es un libro que ya tiene un buen par de años, en este minuto está agotado, yo lo tengo, pero lo recomiendo, voy a ver si lo puedo encontrar por PDF o ver cómo lo podemos distribuir o prestar, o no sé, a pesar que uno presta un libro y después no lo dé nunca más. Pero ahí se demuestra con toda la crudeza donde habla este capitán de navío, que es abogado por lo demás, Adolfo Paul, cómo la justicia ha hecho el sistema jurídico nuestro, los tribunales nuestros han hecho un verdadero negocio con las persecuciones a los militares. De acá de saber que ahora van a enjuiciar por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso eh, le piden a la Corte Suprema revisar fallos en donde dieron sobreseídos o dieron penas menores de 15 años a algunos militares por falta de mérito. Más aún, van a rectificar juicios a militares muertos, que ya civilmente son personas que dejaron de existir, por lo tanto no son personas. Esto es para demostrar el grado de odiosidad en contra de las Fuerzas Armadas por acoger un llamado, tal como se dijo en el 73, tanto de los poderes del Estado como la Corte Suprema, la Cámara de Diputados, los camioneros, las mujeres, que fueron un elemento importante de que se lograra el pronunciamiento militar del 11 de septiembre. Estábamos en un estado de excepción, de guerra con terroristas, con grupos armados, tanto chilenos como extranjeros. Por lo tanto, eso tampoco se puede relativizar. Adelante, Fernando. Gracias, Fernando. ¿Podrías anotar el nombre ahí del libro? Sería bueno que lo dejara en el chat. De todas maneras, a ver si lo encontramos por ahí. Bueno, yo quería resumir básicamente y explicar que estos son los temas que finalmente pienso que son los que importan. Hay otros más así de denso o de fundamentales dentro de nuestro país, de nuestra historia, porque esto también tiene que ver con la historia humana.
O sea, el proceso chileno resuena en muchas partes del mundo, tanto para uno y otro lado. Y ese fue uno de los objetivos principales de montar esta pequeña academia, de hablar con Fernando para poder explicar ciertas cosas. Y es por eso que al principio partimos con unas charlas respecto a la manipulación del lenguaje, la manipulación a través de los estados, a través del concepto izquierda y derecha. Remontamos a mucho, 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 mucho para atrás, porque acá hay dos temas. Está el tema del poder, que no lo hemos tocado todavía en profundidad, en poder hacer un análisis en el origen, pero si ustedes se dan cuenta que hay lo que une al socialismo en sí y todas sus facciones, y quizás quienes lo dirigen, tiene que ver con este concepto, que es el poder. Entonces, uno como persona común y corriente, que quizás no tiene la intención de gobernar el mundo, no le resuena, pero hay personas que toda su existencia está enfocada en esta palabra, en este sentimiento. Algunos lo traducen en su día a día y ustedes ven que hay personas que manipulan a otras personas en función de que tienen cierto poder. Esto se ve hasta en las relaciones de pareja, en el día a día. No sé, en ocasiones, por ejemplo, tú puedes llegar a las 13:59 al banco y te puedes topar con un tipo que por ser el guardia y en ese momento tiene el poder, eh, se yergue y te dice que no puedes entrar con una autoridad y una jactancia. Es un ejemplo muy básico. Entonces, el remontarnos hacia atrás y poder analizar ciertas estructuras que tiene el mundo el día de hoy, eh, nos permiten entender y quizá ir desmantelando el relato, porque hay un relato impuesto. Y eso es lo que quería mostrar de cierta forma con esta pequeña exposición, porque se ha ido construyendo un relato mundial con respecto a este socialismo. Quizás también hay un relato por el otro lado, del liberalismo, el capitalismo, y a lo mejor hay dos relatos que están enfrentados constantemente, izquierda y derecha. Y si ustedes se ponen críticos, los nacional libertarios no estamos en ninguno de esos dos espectros. Quizás por un tema práctico hay que decir que estamos en la derecha o la nueva derecha, pero la libertad no tiene posición. La libertad es el fundamento de la persona, el fundamento de la nación. Por eso decíamos que la nación es el hogar de la libertad. Entonces, hay un relato que está montado de manera tan perfecta que si ustedes, por ejemplo, el día de hoy hacen esta búsqueda o le preguntan a la IA, como lo hacen mucho hoy día, no les va a dar esta exposición que yo les mostré. Les va a dar otra versión, completamente distinta. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ir a los paso a paso. Por ejemplo, ustedes buscan en Google y hay una sociedad que se llama la Sociedad Fabiana, una sociedad que se fundó en 1880 y tanto en Inglaterra, y esa sociedad existe hasta el día de hoy y tiene como principio instaurar el socialismo de forma progresiva. Integrantes, Orwell, quien escribió 1984 y la rebelión de la granja. Ese relato nos muestra un mundo distópico que está controlado y que a muchos les resuena con el día de hoy. Y cuando Orwell escribe este libro, al tiempo aparece otra persona y le dice, no, tú tienes la razón, esto va para allá, pero no va a ser ese el método. Y escribe un libro que se llama Un Mundo Feliz. Esa persona fue Adolf Huxley. Entonces, hay intentos que, claro, en el terreno de la conspiración, aprovecho de eso, de que somos conspiranoicos, que somos alumínicos y nos catalogan y nos rotulan, porque es una manera de censurar. Podemos hablar de estas cosas. Entonces, yo me voy a mi época escolar, años 90 más o menos, iba en tercero básico, y a mí que siempre me ha gustado leer, yo me leía los libros cuando me los entregaban, pues los libros que en ese tiempo era todavía una mezcla del libro que tenías que comprar tú o te lo daba el colegio. Y el libro, a mí me encantaba leerlo antes. Me lo leía porque leía de todo lo que encontraba.
Y les puedo decir que nunca los libros de historia se pasaron en toda mi época escolar completos. Nunca en mi época escolar me hablaron del gobierno militar. Y eso que eran 2 unidades en el libro de historia y geografía. Nunca llegábamos ahí. Nunca se nos explicó el proceso y eran muchísimas páginas que venían en el libro. Entonces, alguien dijo por ahí, en relación a los militares que fueron a votar en el sí y el no, que ya estaban adoctrinados, porque hay un método de implantación, de adoctrinamiento que va en el lenguaje. Usted hoy día escucha a muchas personas en estos espacios de ex o lugares de discusión que hay personas que solamente van a hablar y bla, bla, pero no es solamente un hablar. Son personas que han estudiado ciencia política y la ciencia política hoy día está tomada por las universidades. Perdón, las universidades están tomadas por este lenguaje deconstruido y por esta infiltración completa de distintos poderes, pero que ya tienen un lenguaje que está construido de tal forma que esto es igual que un computador. Usted le ingresa los códigos, le da enter y esos códigos generan un resultado. La receta, ¿se acuerdan? El algoritmo. Nosotros funcionamos igual en nuestra cabeza, entonces si usted tiene conceptos ya aquí, esos conceptos van a dar un resultado, una conclusión. Usted cree que la está pensando, pero no. Son las conclusiones que se derivan de esos conceptos que por ahí se hasta inventó un nombre, que son como conceptos vacíos o algo así. Entonces, claro, si usted los va rellenando con lo que quiere, va teniendo un resultado esperado. Entonces, hoy día, los operadores de derecha, los operadores, por ejemplo, republicanos, que usted escucha en los space, en X, en esta red social que se hacen como unos chats hablados, estas personas se muestran como nacionales libertarios, pero se les nota que vienen de otro lado y que en su hablar solamente están terminando conclusiones de izquierda, conclusiones socialistas. Entonces, yo re poco participo porque intervengo, les desarmo el relato, entonces ahí se ponen violentos, insultan, hasta uno le dicen maleducado porque tiene otra... Te Y bloquean. te bloquean, por ejemplo, exactamente. Entonces, la necesidad de hablar de esto, que yo le agradezco a Jessica que me haya incentivado a hablar de este tema, tiene que ver con el relato que se ha ido instalando en nuestro país desde hace más de un siglo. O sea, si ya lo vemos ahora, ya es un siglo y medio. Y hoy día el socialismo es prácticamente una forma de vida para una generación completa. Yo crecí al lado de la Villa Francia en Santiago. Los que conocen Santiago y conocen la Villa Francia saben lo que es la Villa Francia. Es el reducto donde se forman los comunistas. Porque comunistas y socialistas no son lo mismo, no son iguales, pero son lo mismo. ¿Qué quiero decir? El comunismo trata de hacerlo de forma en el tiempo. La revolución es infiltrada, pero el socialista de partido, el operador socialista, quiere los cambios rápidos, pero al final quieren lo mismo. Entonces, yo crecí con todo mi entorno porque yo era muy callejero, me gustaba salir desde niño porque en ese tiempo se podía jugar a la escondida, a la pelota, caminar cuadra y cuadra y conocías a todo el mundo, tanto a los que les fue muy bien en la vida como a los que les fue muy mal en la vida, como a los de bien como a los de mal, pero en ese tiempo tú los conocías a todos, todos estábamos creciendo en el mismo lugar. Y crecí con el discurso de izquierda, constante, constante, constante. Pero cuando uno ha investigado, ha leído y todo, hay cosas que nunca te cuadran. Entonces, al ir investigando, ir leyendo, leyendo, tú vas diciendo y te vas haciendo tu propio punto de vista. Esto permite, y por eso todo lo que fuimos viendo para atrás, permite que uno tenga una seguridad en lo que piensa, fundamentos, para poder desmantelar un relato. Porque si yo le hago caso a Jessica, me pongo a investigar lo que hay, le pregunto a ella lo que hay, créanme que y lo copio y lo pego, hubiera sido otra exposición. Ni siquiera te hablan del proceso de los 12 días, de la pequeña república socialista que se intentó implementar en el año 32.
¿Quién sabe eso? Y otros procesos, por ejemplo, otros procesos. Entonces, entender que nos fueron infiltrando, infectando, y a través del lenguaje, de la cultura, porque el proceso hoy día lleva otra forma. El extremo fue el progresismo. Hay una dialéctica ahí. Entonces, se pasa al socialismo y el socialismo degenera en este wokismo, pero tiene que volver, po. Está volviendo hoy día a lo que es. Y si ustedes escuchan el discurso de Lautaro Carmona, ellos lo están diciendo con todas sus letras. Son principios marxistas. Y el principio marxista apunta a un socialismo que ya nos han dicho en diferentes escritos, novelas, películas, etcétera. ¿Cuál es? El poder. El poder en un grupo de personas o grupo de grupos de personas que en el fondo se están repartiendo el mundo. Y, y aunque suene conspiranoico, aunque suene lumínico, aunque suene lo raro que suene, si usted mira hoy día, es lo que está pasando. Entonces, el objetivo de esto, como bien decía Jessica, como bien decía don Alberto Orcela, es tener argumentos, entender el dolor de la otra persona, pero poder mostrar, como dijo Fernando Rodríguez, la verdad, los hechos reales y verídicos. Y ahí aprovecho de responder lo que dijo don Jorge García de Punta Arenas, que efectivamente eso lo vamos a mostrar en la próxima charla, cómo se llega al pronunciamiento militar y cómo es que se declara inconstitucional el gobierno de Allende, ¿ya? Porque es uno de los pasos. Y este pequeño ciclo de dos charlas, al final a lo que apunta es que tengamos un piso sólido para entender los 50 años que han pasado desde el 73 hasta ahora. Porque ahí ha ocurrido otro ¿Puedo proceso, pedir algo? ¿ya? Que se incorpore la información de las razones por las cuales cuando Allende, antes de que Allende asumiera, se le exigió firmar un compromiso de que él iba a cumplir y respetar ciertas normas, Las garantías porque eso también tiene constitucionales. muchísimo que ver. Hay hartas cosas que explicar ahí, Jimenita, porque, por ejemplo, incluso está el plebiscito de marzo. El plebiscito de marzo tenía toda una orientación y popularmente, por decirlo de alguna forma, se sabía que ya el Parlamento iba a quedar en contra de la izquierda y inexplicablemente gana la izquierda. Por tanto, ya se sabía que si había un plebiscito posterior, eso iba a ser nuevamente fraudulento. Por Correcto. tanto, Allende, en una jugada bastante manipuladora, ofrece un plebiscito. Pero ese plebiscito ya se sabía que ya estaba con toda la maquinaria para hacer un fraude y por la vía democrática. Recuerden que el relato internacional es Chile, la vía democrática al comunismo. Pero eso nunca fue democrático. Eso estuvo finalmente fue artificial. La llegada de Allende fue artificial porque no fue una mayoría, al final fue un acuerdo, los famosos acuerdos, y este otro plebiscito lo iba a sacar, ¿ya? Entonces, hay mucho que desmantelar, pero para eso es importante que averigüemos, que indaguemos y no nos creamos el relato oficial. No lo creamos. Hay que investigar y hay que leer de las dos fuentes, tres fuentes, cinco fuentes, 10 fuentes, aunque cueste un poco. Yo acá trato de bajarlo lo que sé. Y, y- y si algo creo que hay cierta confianza, es porque trato de ser verídico y ajustarme siempre a lo que es verdadero y válido. Entonces, eh, hay una necesidad hoy día histórica de enfrentar primero est- esta mentira que hay, este relato impuesto. ¿Y cuál es la necesidad de hacerlo? Que hay compatriotas que están con la moral baja, están con la moral baja y cuando escuchan que la izquierda y llora porque Johannes dijo todo esto y que le van a hacer una concesión y lo van a bajar, hay compatriotas que me han escrito, que hemos hablado, que están preocupados. Y yo les digo no, porque la verdad siempre nos va a hacer libres. No hay que tener miedo de decir la verdad. Y si alguien cree
que va a ser un daño, porque no va a pasar que a Johannes lo destituyan o algo, pero si eso llegase a pasar, o sea, créanme que va a ser mucho más a favor. Todo lo que está diciendo la izquierda hoy día está jugando a favor, ¿ya? Así que la moral no tiene que estar baja, todo lo contrario. Eh, Igualmente, Fernando, yo te comenté lo de Chacabuco, disculpen, porque en Santiago, no sé, Camila Vallejo y Boric y todas esas personas dicen, o esta gente, dice que fueron 4.000 y que los asesinaron a casi todos. Fueron 1.800, lo dicen 1.800 personas y solamente se suicidó un guerrillero que andaba transportando armas de Carrizal Bajo, de Vallenar, hasta Copiapó. Y lo fueron a detener y no lo soportó y se ahorcó y se mató fue uno. Y el otro que se quedó dormido porque se afirmó. Entonces hay una mentira tremenda, muy grande. Por eso comenté esto, porque tengo muchas otras historias y fotografías y sé harto de esta situación porque me tocó vivir bien duro mi vida con el socialismo. Que, bueno, Allende no andaba de amigo, andaba de ultra amigo y familiar de Fidel Castro, además, muy familiar. Así es. Y por lo demás, no creo que los guerrilleros hayan estado esperando con canapecito a los carabineros porque le ponían hasta bomba adentro de las micro y corría la sangre en esa época. Entonces no hablan de toda la gente que mataron. Así empezó, o sea, no estaban con canapé tomándose las empresas en Santiago, todos los empresarios se tomaron las empresas y no estaban esperándolos con un cóctel, estaban de guerrillero. Claro, y todos los guerrilleros que había en Antofagasta, en las playas, tampoco estaban analizando el catering del día siguiente cuando fueran a tomarse el poder, Claro, ¿cierto? el coffee break, no, Claro. y Queridas es más, damas, querido Fernando, don Cristian está levantando la mano y ya estamos un poquito sí, pasados, yo así que solamente aprovecharme ahí y monopolizar el espacio para darle la palabra a Cristian, quería solamente concluir con algo que lo mismo que eh, hiciste con el doctor Espinosa, que cortaste a todo. Ya, habla nomás, así un es, minuto. así es, pero estaba cansadísimo, llevaba 2 horas, Y Víctor, usted ahí también hablando. se cansa. Ya, un Ya. minuto. No, mira, básicamente es decir que este clima de violencia que se generó en el 70 y tanto, yo todos lo sabemos, lo escuchamos que lo hablaban en los mitines, lo hablaban en cada discurso. Allende llamaba a las armas, ellos llamaron a las armas, pero el día de, y obviamente que nuestro ejército se tuvo que preparar para ese escenario, el día 11 no llegó nadie. A Allende lo dejaron solo en La Moneda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta gente al final, además, es cobarde. Eso quería decir. Gracias. Don Cristian, le ofrezco la palabra para cerrar. Bueno, buenas noches. Bueno, muy agradecido por la presentación de Fernando. Siempre son muy buenas. Trato de escuchar. A veces estoy trabajando, no puedo escucharlas completo. Y, y gracias también a los testimonios de las personas, de las damas y del señor que estuvo ahí, eh, tuvo la juventud comunista y pasó después al ejército y se dio cuenta. Eh, en mi caso, yo era muy ignorante en estos temas. Siempre tuve la visión de que Pinochet había sido un tirano, porque uno está en una familia y ve y escucha y lo que se dice, y no me importaba mucho este tema ni la política hasta que llegó la pandemia y ahí comencé a leer, a escuchar y me empecé a dar cuenta de esto, eh, de la ideología de género y ahora último este tema del golpe. Me entró la curiosidad y siempre dije yo, pero siempre hay un sesgo. Y dije yo, ¿de dónde? ¿Quién dirá la verdad? Y empecé a leer, empecé a escuchar videos que están en YouTube, de derecha, de izquierda, porque Agustín Laje, yo soy Agustín Laje, él siempre dice que él siempre lee a la izquierda. Así que yo siempre hago como la comparación, el contraste, y,
Y claro, la verdad que cuenta los señores de izquierda, yo siempre encuentro que hay un resentimiento y un odio tan grande y que no actúan con razonamiento, sino que como desde la emoción. Y lo que vi acá es que siempre las cosas y todas las personas que yo veo acá con la que me he juntado, no hay ese odio, no hay ese resentimiento. Y para mí, bueno, todas las personas son buenas, pero acá yo veo esa, como esa limpieza de espíritu. Y por eso que me veo y estoy apoyando a Johannes Kaiser en este tema. Y ahora con la entrevista que él dio y, y tantas declaraciones que lo quieren destituir, quieren eh, como sacar o prescribir al Partido Nacional Libertario. Entonces ahí me confirma ese odio tan grande, no sé por qué ellos sienten así. Y también, Fernando, hacerte una pregunta que siempre lo veo en los comentarios de Cuba, sobre todo, y que dicen que en este caso que el socialismo que está ahí no es por una falla en el anticapitalismo ni en la administración que ellos hacen, sino que viene del bloqueo económico y financiero que han hecho Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso, ¿qué piensas tú o si podría incidir eso en en cuánto se llama, en la economía de esos países? ¿Qué se dice de eso? ¿Qué piensa de eso? Gracias. Ya, gracias, Cristian. 2 minutos, Fernando Siete, para que le responda. Cortito nada más. No, no, Cristian, o sea, al final ahí hay, como a veces digo, todas las verdades son verdades medias. De que efectivamente hay ciertas medidas económicas de restricción, las hay, evidentemente, pues si Estados Unidos también tiene que protegerse de cierta forma. Pero la forma de administrar también de ese régimen, o sea, es bastante negativa. Hay bastante evidencia ahí y yo creo que eso lo podríamos tocar en otro tema para no alargar más el proceso, pero hay de los dos lados. Ahí eso sí hay de los dos lados. Gracias, Fernando. Le voy a ofrecer la palabra a Fernando Terraza, que entró con la Sebastián, cuenta de la prima. Sebastián Sebastián, Terraza. Sebastián, ¿cómo está? Sebastián. Adelante, Sebastián. Gracias. Yo quiero agradecer el espacio y que se hablen estos temas, pero quiero hacer hincapié es que, a ver, dentro de la educación hay una cuestión que se llama los currículos, y existen los currículos ocultos y los currículos visibles. Si yo tengo un profe de historia que es de izquierda, obviamente me va a enseñar y me va a adoctrinar cabro basado en su filosofía. Entonces, encuentro que es súper importante que demos nosotros la batalla cultural desde lo que nosotros sabemos y debemos llevar esa batalla cultural a los colegios, a las universidades. Por eso que encuentro que es súper bueno el espacio y agradezco a ambos Fernando, Fernando al cuadrado, que realicen este tipo de cosas. Eso. Gracias, Sebastián. Bueno, estimados, ya nos hemos pasado un buen rato, estuvo muy buena la charla. Felicito nuevamente al anfitrión, al relator, don Fernando Sieta, a todos los participantes. Un gusto de ver a mi amigo don Sebastián Terraza, directo periodista del Foro de los Ríos, y a todos ustedes lo esperamos el próximo lunes. El miércoles vamos a tener una charla que viene desde un grupo de Santiago, dirigido por don José Antonio Chamorro, que va a exponer la señora o señorita María Jesús Poblete, que se va a referir al tema de las encuestas. Y el viernes va a haber una charla solamente para coordinadores comunales de todo el país. A nosotros nos va a llegar, yo ya tengo el link porque vamos a ocupar este medio. Y entiendo, no sé si Fernando va a hablar con Sebastián Olea
para las clases de matemáticas que podríamos preverlas para el jueves. Entonces, el miércoles tenemos un tema muy interesante con María Jesús Poblete sobre encuestas. Eso es todo, muchas gracias. Le agradezco a todos su presencia y nos vemos el próximo lunes con la segunda parte de esta exposición. Adiós y que Muchas Dios gracias a les todos. bendiga a todos. Buen descanso. Gracias. Que esté muy Un bien. descanso a Gracias. todos, adiós. Chao, Gracias. Seba. Chao, Cristian. Chao, Chao, Caterina. Chao, profesor. chao, profesor. Muchas gracias por la charla. Felicitaciones ahí a los que programan y permiten que todos podamos